Para mis amigos de Key Group y de Drivers, hoy estamos grabando un programa que nos va a interesar bastante a todos y es el tema de combustibles de interés nacional para todos prácticamente. Son buenas noticias, tenemos combustible de buena calidad, pero ¿a qué precio? Vamos a hablar un poquito de octanaje y de unos tipsitos para ahorrar combustible. Bueno, drivers, buenas tardes. Aquí estamos con Camilo y con Carlos David. Ya ustedes nos habían visto en algunos otros videos que habíamos hecho. Y en la tarde de hoy queremos conversar un poquito sobre el tema del combustible y el octanaje. Hace un tiempo nos quejábamos mucho que no teníamos combustible de buena calidad aquí en Colombia. Y un tiempo para acá, pues algunas marcas han traído un combustible de un octanaje óptimo. Pero hemos visto que los precios se han casi duplicado con ese tema, entonces vamos aquí a discutir un poquito sobre el tema de qué es el octanaje, cómo se maneja y si es en realidad necesario para ciertos tipos de carro utilizar un octanaje tan alto. Entonces, nada, bienvenidos y vamos a hablar un ratico de eso. Perfecto, Andrés. Ahí hay un tema importante y es que tenemos un montón de mitos, de tabú con el tema de vemos taxis con las llantas elevadas para rellenar el tanque de combustible. Hablando, pues, y yo soy uno de los que digo, pues yo para la FJ le echo extra, que porque quiero que camine más, entonces eso cómo me impacta en el bolsillo y más ahora con un galón de combustible a 16.000 pesos más o menos lo que está valiendo la extra en algunos puntos. Y subiendo. Vamos a ver, ya hay lugares en Medellín que está a 17.100, ahí en la estación de servicio del Tejadito, para hacerle propaganda. Y no, drivers, bienvenidos, esa era la intención. Yo creo que más que hablar del octanaje, que vamos a hablar de él es darles soluciones para que su carro, sin necesidad de echarle extra en el 100% de la cantidad, pueda tener, digamos, un manejo responsable sin que el carro vaya a cascabelear, sin que la chispa se atrase lo suficiente para que él pueda tener una predetonación y pueda dañar el motor y al mismo tiempo pues no contamine si se fueran a echar solamente corriente. Ese es como el objetivo. Personalmente a mí me pasaba eso, entonces yo decía, yo no le echo ni extra ni corriente y las mezclo porque daño con la buena, con la mala daño la buena. Y ayer me explicabas que no es tan así, entonces es muy rico que ahorita aclaremos esos temas porque pues, si uno va a gastar 190, 200 mil pesos en una tanqueada, pues ¿cuál es la mejor manera para que me dure más y para que sea mucho más eficiente el tema también? Exactamente. Entonces, ¿por qué no empezamos un poquito, hablamos de qué es el octanaje y para qué sirve? Muy bien, Andrés, perfecto. Básicamente, ¿cómo sería la manera más fácil de definir el octanaje? Y qué pena que mete la cuchara ahí. La diferencia, digamos, entre la gasolina extra y la corriente es simplemente un grado de octanaje que tiene. Y vamos entonces a explicar un poquito para qué sirve el octanaje. Perfecto. Entonces, podemos empezar por la gasolina. Básicamente la gasolina, como la conocemos, como nos la venden, es un derivado del petróleo, lógicamente, pues refinada, que depende de su refinación en la parte básica, es la que tiene la capacidad de evitar una predetonación. ¿Qué significa eso? Que es capaz de resistir mayor presión antes de, literalmente, por esa presión que ejerce, digamos, la cabeza del cilindro contra la culata, se logra comprimir para tener más energía y que una chispa sea la que la explote. Una gasolina de bajo octanaje no aguantaría esa presión y explotaría de manera descontrolada, y una gasolina de más octanaje o de mejor octanaje lograría resistir esa presión bastante, pues muchísimo más alta y ya de manera controlada, pues a través de la chispa explotar o hacer la ignición. Eso más o menos es lo que nos pasa, que uno siente el carro cascabelear, lo que llamamos el cascabeleo. Entonces uno va subiendo San Julián, uno escucha esa es la predetonación, que la gasolina no alcanza a aguantar esa presión y simplemente antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, la gasolina simplemente explota por presión. Literal. Por fin tenemos un combustible bueno en Colombia, pues, pues los que somos amantes a los carros y a los carros deportivos y a los que nos gusta el tema de la velocidad, tenemos muy buen combustible y eso
pues hay que agradecerle a Ecopetrol pues también el Sí, esfuerzo, porque definitivamente es un logro para Colombia tener un combustible que hace rato lo veníamos pidiendo y eso ayuda también en temas del medio ambiente. Correcto. Literal. Digamos la definición más técnica, podríamos hablar de etanos y cetanos, pero nos vamos a sobrar en eso porque pues para qué, simplemente lo que dijo Andrés, lo que dijo Carlos, y algo que sí quiero acotar es cómo lograr que la gasolina tenga mayor octanaje. Entonces, digamos que hay tres maneras. Una, que le dicen aromáticos, que es a través de la refinación del combustible, o sea, el combustible puro y limpio, donde se logra a través de que tenga, digamos, específicamente más hectanos, por decirlo así, pueda subir el octanaje como tal a 100, que sería, digamos, como el porcentaje o el mayor valor. Hay manera de subirlo por encima de 100, pero ya digamos que son para gasolinas de competencia o algo. Las gasolinas que se venden pues en el día a día, lo ideal sería 100. Y esos son, digamos, los aromáticos. Hay otra manera que es a través de metales. O sea, hay metales que pueden impedir la predetonación. Por eso toda la gasolina hace muchos años tenía plomo. El plomo era el metal que impedía que se pudiera, digamos, efectuar esa predetonación en el cilindro y podíamos llegar a alcanzar octanajes. El tema con esos metales es que dejan unos depósitos. Exacto. En los cilindros sufría, eso era lo que empastaba el motor y veíamos pasta en el motor literal. Sí, el plomo era muy contaminante y a través de estos catalizadores y estas medidas, digamos ya ecológicas, el plomo era literal veneno para el catalizador. Entonces vienen ya las modas de los combustibles sin plomo o un liquid fuel, donde se buscaron otro tipo de metales para subirlo. Y la última manera, que es la que está más de moda con ese tema de los ecocombustibles y los alcoholes, es a través de alcoholes. Un alcohol también puede subir el octanaje. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a encontrar combustibles muy puros y limpios, que son aromáticos. Vamos a encontrar combustibles con alcoholes, que es lo que se vende aquí en Colombia, hasta ciertos porcentajes, específicamente de etanol, para subir ese octanaje. Y podemos encontrar también algunos metales, entre nosotros, pues que los usan los carros, el MMT, es el metal más conocido, que son todos esos, digamos que aditivos que mejoran el octanaje, que están a base de MMT. Entonces, teniendo ya, digamos, como esa pequeña introducción, ya podemos entrar a hablar de tablas de octanaje y podemos ver qué es lo que más le interesa pues a la gente, es cómo lograr que mi carro, sin que cascabelee y sin que pierda potencia, pueda funcionar con el combustible más barato o de la manera más económica. Por ejemplo, ahí hay un tema, y es que yo digo, para una FJ que es 6 cilindros, es un motor en V6. Y aspirado. Yo le echo extra, pero ahí es donde yo digo, si la necesito, no la necesito. Entonces, más que eso es botar la plata literal, porque uno piensa que le va a mejorar la potencia. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio perfecto entre decir, hombre, le puedo echar mitad corriente y mitad extra y me va a funcionar perfecto? Exacto, Carlos. ¿Qué podemos hablar? O sea, la gasolina en Colombia ha tenido en los últimos 2 años, en octubre cumplimos 2 años, una evolución súper positiva. Antes era una gasolina, vamos a hablar en términos de AKI, pues podríamos hacer el equivalente a RON, pero pues el AKI es como la manera más fácil de entender. Teníamos una gasolina, o tenemos una gasolina corriente de 81 octanos AKI, que el que quiera ir a verificar, eso es aguapanela, eso es una gasolina. Sí, literal. Pues, eso no. Y teníamos una corriente equivalente a 87 octanos AKI. Que era una extra de 87 octanos aquí, que era el equivalente al combustible regular en cualquier parte del mundo. O sea, 87 octanos es el más regular, el combustible más común que se encuentra. Luego, en octubre del año pasado, prácticamente nos dieron la sorpresa con subir ese combustible a 91 octanos, que fue súper positivo. El combustible en su precio se mantuvo muy estable, y en abril de este año nos dieron una sorpresa aún mejor, que era el combustible de 93 octanos, que viene a ser el equivalente pues a la gasolina no solo extra sino super que se vende 98 fuera, que es equivalente a 98 octanos RON, listo, pero es 93 aquí. Entonces, ese 93 aquí, todos felices, no, pues, o sea, estamos bien. Camilo, qué pena meterle cuchara. ¿Podemos contar qué es AKI y qué es RON? Porque digamos, AKI es Anti-Knock Indicator, o sea, es el indicador de antidetonaje que tiene el combustible, y se miden octanos con una escala de 0 a 100 en el combustible comercial, y otros combustibles lo pueden manejar más. En la medida en que yo vea ese número y sea superior, es la capacidad que tiene la gasolina a mantenerse, digamos, en su estado sin hacer preignición, exacto, sin ella misma explotar
por compresión, sino que se puede explotar por una chispa que salga de la bujía. En resumidas cuentas, eso entonces son 2 unidades de medición. Simplemente son unidades de medición y son como escalas. Es como si aquí estuviéramos hablando en metros, unidades métricas, y en RON estuviéramos hablando de unidades imperiales, pero realmente es al revés, pero es eso, es como hablar en pulgadas o en metros, unidades de distancia, no hay una diferencia, simplemente la manera de medirla. Entonces, ahí va el tema, y por eso estamos haciendo este programa, no, todos felices con 93 octanos aquí, eso es la maravilla, o sea, tenemos el combustible, digamos que comercialmente hablando, ideal que puede tener cualquier país desarrollado, entonces todos en abril, felices, a echarle extra a todo. Tengo un Renault 9, lo que sea, pero en abril la gasolina, por decirlo así, estaba en 12.300 pesos promedio, y hoy, iniciando noviembre, estamos, digamos que en el mes de noviembre, tenemos gasolina, esa misma gasolina en 17.100 en algunas bombas. Sí, o sea, claro, si hacemos el ejercicio de 12.000 a 17, estamos hablando fácilmente de un incremento entre el 35 y un 40% en un periodo de 6 meses. Por ejemplo, ahí para llevar al tema, pues, y seguir como con ese ejemplo de Toyota, yo tengo un carro que en promedio me hace 18 a 20 kilómetros por galón, ¿cierto? Echándole extra. Quizás echándole corriente va a seguir haciéndome ese mismo kilometraje por galón, o... Podemos hablar de eso. ¿Cuál sería el sueño hecho realidad para nosotros, realmente? Que Ecopetrol, pensando en el medio ambiente, porque es evidente que no piensa en el bolsillo de sus ciudadanos, lograra subir la gasolina de 81 octanos aquí, que tenemos hoy en Colombia corriente, a 87 octanos. O sea, que fuera la regular o la gasolina normal que teníamos hace 2 años como extra. Si lográramos eso y mantuviera el precio, la ayuda a la ecología sería incalculable. Sí, o sea, claro, sería el regalo más grande que le podría dar el Ministerio de Medio Ambiente a los ciudadanos, ahí pues haciendo la cuña, ¿no es cierto? En ese orden de ideas, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa, por regulación, cualquier carro que se venda en Estados Unidos tiene que operar de manera segura con 87 octanos. Okay. O sea, si tenés el M3 más teso y le vas a echar regular 87 octanos, el carro tiene que funcionar y no puede cascaberear. Es muy probable que no dé la potencia ni el rendimiento que él va a dar por manual, porque lo que hace básicamente la chispa es... Sí, exacto, y para que expliquen un poquito, dale, Andrés, sí, los carros nuevos todos tienen un sistema, un anti-knocking system, que es que él previene la detonación. ¿Cómo hacen? Atrasando la chispa. Entonces simplemente la chispa, el carro la dispara antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, entonces eso para proteger exacto. Entonces, obviamente el motor no va a dar toda su potencia, pues va a proteger y va a evitar, digamos, esos daños por detonación que podemos... Exacto, y esa detonación descontrolada que genera carbones, residuos tóxicos, que al final incluso ni el catalizador los va a poder, digámoslo así, digerir y va a salir y va a generar más contaminación. Claro. Y el costo, pues, de reparación del motor va a ser una cosa que normalmente nos lo preguntan en las estaciones de servicio y no lo deberían de hacer, es que le requinto el tanque. Eso es perversamente malo. O sea, no existe el tanque tiene una capacidad como este vaso. Yo no puedo desbordar este vaso de combustible o de agua, pues, en este caso. Entonces normalmente no dejen requintar. Donde dispare la pistola, hasta ahí está perfecto el nivel, porque ahí evitan gases, olores, evitan que el tanque llegue a colgarse en algún momento. Literal. Entonces, no, estábamos hablando específicamente del incremento tan desproporcionado de la gasolina extra en nuestro país desde que nos llegó esa buena noticia de que tenía 93 octanos aquí. Entonces, pienso que contra eso no podemos hacer nada, en el sentido de que, pues, lógicamente es una gasolina extra donde creen o se hace creer que solo la gente con mucho dinero se la puede echar al carro, entonces no pasa nada, no hay movilizaciones, no hay nada, como es gasolina extra, entonces pues que el rico pague entonces hasta 20 pesos por galón. Es un tema que me parece triste y un poquito está discriminatorio, porque no necesariamente hay que verlo por el lado de deportividad, es verlo por el lado de menos contaminación. Y Andrés, y te digo una cosa, pues mucha gente así no tenga mucho dinero, quiere cuidar su carro, quiere mantenerlo impecable, y aquí en Medellín sí que pasa eso, la gente así tenga un Sprint lo quiere mantener impecable. Entonces
qué triste que si le quisiera echar extra por cuidar el medio ambiente, por lo que sea, tenga que ir pagando esos incrementos locos. Exacto. Entonces, y adicional lo que me estaba mencionando, que la gasolina extra tiene libre comercio, la corriente, la que es regulada por el Ministerio de Minas y Energías, sería el tema. Por eso es que van con esos incrementos, y eso es lo que queremos acá hablar en Key Group y con Drivers, y es cómo llegar a cuidar ese bolsillo y cómo saber y llegar a ese punto de donde mezclando los dos combustibles va a lograr las mejores eficiencias. Entonces Camilo nos va a contar un poquitico de eso también. Perfecto. Entonces digamos que ese va a ser el core del tema, y digamos antes que empezar a hablar de mezclas y de octanajes, que ya lo hablamos, hay ciertos hábitos que pueden hacer que uno consuma menos combustible, o que el carro te dé más kilómetros por galón. Y definitivamente la herramienta más grande que tenemos es el pedal. Hay que ser juiciosos con el pedal, poco alegres, no acelerar hasta el limitador para parar en el semáforo al frente. El manejo de energías es importante. Incluso hay carros desde hace más de 7, 8 años que te premian o te dan, digamos, una estrellita por un buen manejo, o te quita estrellitas por mal manejo, y te dan como ese hábito de saber qué tan eficientes nosotros podemos ser con el combustible. Y la manera más fácil es ponerse un reto personal. Hoy hice 30 kilómetros por galón, mañana voy a lograr 31, 32, y uno puede llegar realmente solo con un buen hábito de manejo a tener consumos muy superiores a los que la media dice. Claro. Es difícil, pero Camilo lo ha logrado. Sí, no. Y de hecho, con Camilo nos hemos puesto en la tarea, y pues, gracias a Camilo también aprendí un poquito de eso, y he sacado pues unos kilómetros por galón al carro increíbles, pues. Increíbles. Y entonces yo hablo con amigos y me dicen, no, esto está malo mi carro, es que yo lo pongo que en BMW, en EcoPro y todo, y sigue. No, es como loco. Aprovechar mucho lo que se tiene, las distancias, el torque del carro, que es que aprovechar el torque, exactamente. Uno cree que pegándole ese acelerón a fondo, pues el carro obviamente pica, pero también hay un desperdicio absurdo de combustible, porque es que si voy a parar en el próximo semáforo, pues váyase gradual, no tiene que acelerar a fondo, porque eso ahí va a gastar mucho más combustible. Y otro tema es que, por ejemplo, Camilo lograba. Yo me acuerdo que me pasó el dato que el 240 le llegó a ser 45 kilómetros por galón cuando era un carro de 22 kilómetros por galón. Entonces, y él era rigurosamente juicioso con el tema del inflado de las llantas, que acá somos súper descuidados con el tema. Y con el tema, por ejemplo, de tanquear el carro en las mañanas, bregar a buscar esos temas. Esos pequeños detalles. Exacto. Literal. Y dentro de eso va lógicamente el hábito de manejo, cosas como no llevar cosas innecesarias en el carro. O sea, de eso podríamos hacer otro programa, sí, y mirar que llevamos muchas... Las mujeres los tacones. Por ejemplo, o sea, no quiero hablar de mi esposa porque quedo en evidencia, pero sí de tratar de llevar el menor peso muerto en el carro. La presión de las llantas es fundamental, lo podríamos hablar. La manera como uno aprovecha el torque del carro, Carlos, y en especial carros que tienen un buen torque. Ahí quiero hacer una cote ahí, que sobre todo las llantas necesarias para el carro, no sobredimensionar las llantas. Somos felices poniéndole llantas más grandes, y lo que estamos haciendo es... Uno ve bajando palmas unos tractores hermosos, pero pues no se está necesitando. Mejor dicho, desperdiciando todo el torque del carro, estamos gastando todo el combustible del mundo, y estamos... Simplemente nos gusta andar, pero le ponemos unas llantas gigantes. Ya Camilo me metió mi regaño una vez por eso. Y lo que estamos haciendo es simplemente botarla. Literal. Botar, exactamente. Hay niveles extremos. Digamos que yo llegaba al extremo antes de entrar ya a la octanajera. Si yo iba bajando, por ejemplo, hacía, digamos que el carro con la retención del cambio consumiera 0. O sea, cuando hay retención, la energía que genera el carro por acción de la gravedad, si se lleva a la caja y luego al motor, él simplemente corta la inyección y el consumo es 0. Es incluso menor que cuando uno lo tiene en neutra, porque en neutra hay un consumo para poder mantener el motor encendido. La revolución es... Exacto. El carro corta toda la inyección, simplemente te vas con la inercia. Eso lo podemos contar en un próximo programa, porque claro, sí vale mucho la pena que la gente tenga los tipsitos de cómo lograrlo, pues, y mejorar ese consumo. Incluso ya ves para ahorrar frenos, por decirlo así, en ese juego, pues que no es
prendía el aire acondicionado sin necesitarlo y generaba mayor retención, porque el compresor entraba Jalaba. y generaba una retención mayor y podía evitar el uso de frenos o de un cambio adicional y podía mantener el carro en unas revoluciones relativamente más bajas y que el carro se mantuviera. Son pequeños tips, hay por ahí 10 o 20 tips que podemos hacer, hablar específicamente de eso. Cuando hablamos también cómo se economiza combustible, cuánto tiempo hay que dejar calentar el carro, a qué temperatura, cómo moverlo, cómo acelerarlo inicialmente mientras alcanza cierta temperatura y viceversa. Ese tema es crucial porque las distancias cada vez son más cortas. O sea, las oficinas, nosotros buscando temas de calidad de vida, tratamos de pasarnos muy cerca a donde trabajamos y eso hace que el carro no alcance la temperatura del motor adecuada. Por ende va a gastar combustible, por ende es malísimo que el motor no logre esa temperatura y apagar el motor en frío sin lograr esa temperatura. Y entonces son tipsitos que ahorita en los concesionarios no le dicen, eso no hay que calentarlo, arranque tranquilo, que eso no hay que calentarlo. Lo ideal y más en un carro turbo es prenda el carro. Y normalmente ustedes ven que los carros turbo prenden acelerados y no es porque sea que el carro suene duro, no, es porque se requiere para empezar. Y no solo los carros turbo, simplemente el catalizador necesita unos rangos de temperatura para funcionar en niveles óptimos. Entonces precisamente se prende acelerados para que se alcance la temperatura del catalizador rápido y el carro proporcione la menor cantidad de emisiones posible. Sin eso ni siquiera el carro pasaría los controles de emisiones tan rigurosos. Claro. Que hay, por ejemplo, en Europa más que en Estados Unidos. Hay carros que se demoran en prender. Lo único que está en el computador del carro es poner el momento óptimo para que dé la menor cantidad de gases contaminantes posible. Entonces son muchos tips que uno los hace automáticamente, ni siquiera sabe que están pasando en el carro, que son buenos conocerlos para tener un mayor ahorro de combustible y pues ser amigables con el medio ambiente. Prácticamente vuelve un checklist de hacerlo antes de, pues me monto al carro y qué debo hacer, organizar espejos, ponerme el cinturón, y ese debe ser un tip de mantenerlo riguroso ahí en el tema y desprenderlo y dejarlo calentar un momentico o arrancar demasiado despacio para que el carro vaya logrando esa temperatura de operación normal. Exacto, son muchos tipsitos que los podemos hablar y seguramente los hablaremos en otra ocasión, en otras opiniones y en otro pues Instagram Live. Camilo, entonces dígame pues, yo necesito esa tabla de cómo lograr, porque es que en serio, ya con 17.000 pesos ya he visto tanqueadas de 220.000 pesos en la FJ, una nota, pero pues pero es que se vuelve un tema que se vuelve aburrido, o sea, ir tan seguido a la bomba, un carro que le gusta la gasolina, ir tan seguido y ver esos precios, pues digamos que uno dice, sí, total, pues ahí sí echémosle agua panel. Exacto, entonces hay que tener en cuenta también otra cosa, no vivimos a nivel del mar. Eso es una cosa importante y entonces por ende vamos a aumentar una gasolina que tenga menos octanaje porque la presión de aquí en Medellín es un poquito menor que la presión a nivel del mar. Entonces ya que Cami nos cuente un poquito más de... Básicamente Andrés, y hablando de eso, por ejemplo mi esposa tiene un carro grande, para una familia grande que le caben 20 galones literal, lo mismo que le puede pasar más o menos a tu FJ. Y ya sale más barato tanquear una Honda Odyssey que tanquear un Golf que le caben 12 galones y medio. Eso no tiene razón de ser. Entonces lo haces mezclar. Entonces, y es válido totalmente. Es totalmente válido. Es básicamente el mismo combustible, cambian, en su base es el mismo combustible. Lógicamente uno es más refinado por aromáticos, tienen ciertos aditivos que lo hacen un poco más detergente, digamos en el caso de la gasolina de 93 octanos que el otro, pero igual son combustibles puros, limpios, que ese es otro mito. La gente cree que la extra es más limpia o más pura que la corriente. Totalmente y no es así. Incluso la extra tiene un peso molecular ligeramente inferior. Si fuéramos a hablar en temas de la regla estequiométrica de promedio de 14:1, 14 de aire por 1 de combustible, desde el punto de vista, digamos, de peso molecular, en teoría, si yo tuviera un carro con una relación de compresión baja que me acepte gasolina de 81 octanos como es en Colombia, con la corriente podríamos incluso tener un poquito más de economía de combustible. Porque al tener más peso molecular la corriente, a la hora de hacer esa mezcla, pues es casi despreciable, podríamos hacer 1, 2, 3 kilómetros más, digámoslo así, en promedio por galón, porque estamos entrando, digamos, más unidad o más combustible en esa mezcla estequiométrica y nos podría dar un poquito más. Pues en un mundo ideal, a nivel del mar, con una relación de compresión baja, un carro que no se tenga que exigir,
se manejaría así, Mencionabas desde que no atrase la chispa. que hay una tabla donde lograste hacer eso. Pues obviamente en Drivers va a estar la tabla pues para que la consulten, porque sí de verdad es importante que ahorren dinero y más en estos momentos coyunturales de pronto de economía. Pues muy bueno meterle 200.000 pesos, pero si le puedo meter 120.000, perfecto, pues me ahorro 80.000 para Tocó otras hablar de cosas. la tabla, ya es la quinta vez que me pregunta la tabla, es por algo importante. No, es que Hablando no, la más- vamos a poner, pero lo importante es como que tengamos en no, cuenta es por molestar, y nos claro. preocupemos un poquito por saber qué carro tenemos y cuál es el combustible que no vamos a despreciar ni tampoco vamos digamos, ¿cómo se dice? A poner el A motor, botarla a sin botarla necesidad, sin la necesidad, plata. pero tampoco que nos dé menos potencia. Exacto. Entonces el punto exacto para saber qué gasolina debemos echar. Entonces Y esa es la famosa tabla. Vamos a hablar de la tabla ya. En Colombia, como en cualquier parte del mundo, tú puedes mezclar el combustible. Tan lo puedes mezclar que incluso hay gente que le echa aditivos que no están certificados y que no son refinados, son simplemente metales, o hay gente que llega y le echa alcohol de una, se va a un lugar, digamos, específico donde vendan productos químicos y se compra su galón de etanol o de metanol y ellos mismos preparan el combustible y se lo echan según, digamos, que la capacidad que tenga el carro de recibir ese alcohol y que no destruya, digámoslo así, piezas del carro en el sistema de combustible de ignición. Entonces vamos a la tabla. La manera más fácil es simplemente una regla, ni siquiera una regla de tres, ¿cómo se llama? Un promedio para hacerlo. Entonces, si por ejemplo yo tengo gasolina de 93 octanos y tengo gasolina de 81, hagamos el ejemplo, saquemos una calculadora, y mi carro es de 10 galones, cogemos la calculadora y dividimos. Si yo le echo 5 galones de 81 y le echo 5 de 93, ya van a ver qué valor nos va a dar, que sería prácticamente el equivalente a la extra que teníamos hace 2 años. Entonces, 81 más 93 dividido 2 nos da, Por ejemplo, los carros que fábrica dice que deben de echarle extra. Lo que pasa es que es muy facilista decir extra, pues ellos se lavan las exacto, manos. muy facilista. ¿Cuánto Entonces, te dio ahí, Camilo? 87 exactamente. Ok. O sea, si yo cojo y voy a llenar tu carro que es de 20 galones, por ejemplo, Carlos, y le echo 10 galones de extra y 10 galones de corriente, le estoy echando la extra que había hace 2 años en Colombia. Ok. Y va a funcionar perfecto. Pues. Y el carro va a funcionar. En tu caso, un carro no aspirado con esa relación de compresión, incluso podrías atreverte, aunque por regulación digamos que esa es la mínima recomendada, a echarle 60% de corriente y 40% de extra y bajarías más o menos 85 octanos, que es muy superior aún a la corriente que tenías. Perfecto. Entonces, la manera correcta, políticamente hablando y by the book, es ir y mirar cuál es la gasolina de menor octanaje que se le puede echar a tu carro. normalmente, ¿dónde está? En la tapa En la tapa de en la combustible. tapa de combustible. Exactamente. Todos los carros está ahí, la abrís y vas, está o en RON o en AKI. Exactamente. Están aquí normalmente. Y una cosa es la recomendada que da el fabricante, que está en la tapa en el manual, y otra es la mínima aceptable. O sea, ellos te van a decir, es el Mínimo 87, Ajá. pero les recomiendo 91. Y si tiene 93, échesela, se la recomiendo. Pero regulatoriamente hablando, la mínima 87 está bien, Ok. en teoría. O en la práctica, tu carro la puedes tanquear medio tanque con extra y medio tanque con corriente. Siendo un carro aspirado. ¿cierto? Siendo un carro aspirado, incluso es lo regulatorio, por decirlo así, los 87 octanos que hablamos. Si tu carro aspirado, al ser un 4 litros, tenga, digamos, una caja relativamente corta, no sé específicamente el FJ si es de 5 todavía, Es de o 5. bueno, de 5. Sí, eso ahí Toyota no, con seguridad no va a haber un gran avance. Pero sí podrías, incluso si quieres ser más a rajatabla en el sentido de la economía, puedes empezar a manejar 50-50, no te cascabelió, la sentís bien, no sentís el... Ojo que no digamos 50-50 en plata. Tenemos No, que hacerlo no, en no, cantidad no, de combustible, en porque combustible. pues, para que no Claro, se nos total. persiga. Hay que saber de cuántos galones es nuestro carro y hacerlo mitad y mitad Exacto. en galones, más En en galones. dinero. Más Más dinero. exactamente. Entonces, 50-50, y si vos ves, por ejemplo, que no te está cascabeleando, bueno, vamos a bajarle un octano, entonces hacemos el ejercicio. ¿Cuántos octanos tendríamos si le ponemos 60% de corriente y 40% de De extra? extra. Ah, bueno, bajamos a 86, listo. La manejamos, no cascabelea. Bueno,
vamos con un 65-35, bueno, estamos en 85, no cascabeleó tampoco. Y hacer como el ejercicio hasta donde sintas que está empezando a cascabelear y hasta aquí puedo llegar, voy a manejar entonces 65-35 y podrías tener una mayor economía aún que tener la mezcla de 50 y 50 y podrías perfectamente andar con el carro. Ahí va el otro tema, carros turbos. La mínima certificada, por decirlo así, es 87, pero acuérdate que con BM en algún momento uno con esa misma extra de hace 5 o 6 años cascabeleaba, entonces uno dice, bueno, es 91, entonces puedo hacer esa regla inversa, puedo poner 60% de extra, 40 de corriente, 65 de extra, 35 de corriente, hasta el punto ideal de que no te cascabelee. Perfecto. Y se puede manejar ese juego. En carros ya digamos que uno quiera de alto performance, no solamente te da el mejor, o sea, lo ideal no es solamente que no cascabelee, sino lograr que aún ese punto muerto superior o esa chispa que hablábamos ahorita llegue justo al punto muerto superior, pues la única manera es mejorando el octanaje de ese combustible. Entonces dije, wow, yo hoy voy a ir a correr en mi carro, listo, le echo 100% de extra. Pero si estoy en el día a día en un carro turbo, que pues no lo voy a exigir mucho, que yo sé que no va a cascabelear, empiezo a manejar esas mezclas que al final del ejercicio no van a afectar el performance de tu carro de manera contundente. No vas a dañar el carro porque no va a generar el knocking arriba pues en el cilindro y vas a mantener una emisión de gases responsable con el medio ambiente, que al final lo único que vas a hacer es ahorrar dinero para vos. Ese es como el equilibrio. Lógicamente hay carros aspirados que permiten que le eches solo corriente, pues echáselas, pero realmente prácticamente ningún carro está diseñado para andar con 81 octanos. O sea, Por ejemplo, Mazda en los Skyactiv mencionan que le eche perfectamente corriente, pero es que recuerden que la corriente nuestra está muy baja en octanaje, entonces ojo con eso, traten de mezclarla, traten de llegar a esos niveles mínimos permitidos en el mundo, que es 87 octanos. Entonces eso va a ayudar a cuidar más tu vehículo. Entonces traten de llegar a esas mezclas ideales para que el carro quede en funcionamiento óptimo. Mazda tiene esa tecnología Skyactiv que básicamente está patentada por ellos, que manejan relaciones de compresión muy alta. El Skyactiv en todo el mundo es relación de compresión de 14:1, pero precisamente por la mala gasolina que hay en Colombia y en Latinoamérica es de 13:1. O sea, rebajaron una relación para poder permitir el manejo en teoría de la corriente que hay acá. Puede que no cascabelee con la corriente de acá, pero el carro atrasa tanto la chispa que perdés mucha respuesta y terminás consumiendo mucho más combustible. Por exigir al carro. Ojo con Ecopetrol, de verdad, porque hay unas inversiones importantes en Colombia en el tema de compra de vehículos. Y qué triste que no lleguemos a esos mínimos de las marcas. Y pues felicitaciones por una parte, pero todavía la que es la regular la necesitamos. No, es que sería el sueño, Carlos, o sea, donde tuviéramos regular de 87 octanos ya. O sea, habrá gente que seguirá utilizando la extra. Yo creo que en la misma medida. A mí me ponen una 87 y yo sigo comprando mi 93 para mis carros porque yo tomo la decisión. Pero el regalo más grande es al medio ambiente. Sí, claro. Pues, ya no habrían detonaciones pues descontroladas de los motores, no habían esos residuos de carbono, esas partículas digamos densas o grandes que salen a través pues que el catalizador no puede controlar y tendríamos un mejor medio ambiente. Entonces, digamos que en resumidas cuentas, Carlos, si logramos mezclar ideal inicialmente 50-50 o si podemos llegar a 70% de corriente y 30% de extra, fácilmente por tanqueada podríamos tener ahorros entre el 15 al 25% del valor del costo, sin ir en detrimento del performance pues a nivel extremo, pues, pero un performance cotidiano. Es un performance normal, digamos que es lo que necesitamos para movernos el 90% del tiempo. Recuerden ahí, tipsitos. No debe ser 50-50 en plata, debe ser 50-50 en la cantidad de combustible. Mido cuánto es mi tanque y le echo mitad de extra y mitad de corriente. O 70-30 o 60-40, dependiendo del vehículo que tengamos. Exactamente. Y bueno, cualquier otra pregunta, aquí tenemos a Carlos. Podemos hacer otro programa que hablemos de cómo ser más económicos a la hora de manejar sin que el combustible pues
sea el protagonista en su valor, sino kilómetros por galón, cuánto damos, cómo podemos hacer, y hay muchos tips que podemos tratar con respecto a eso. La idea es que Drivers y Key Group estemos tan unidos en cuanto a que ustedes nos puedan pedir el material que quieran, que les montemos en redes, que si quieren, pues para que salgamos a hacer trabajo de calle y mostrarlo y grabar en una ida a tanquear, me parecería ideal que lo hiciéramos, lo podemos hacer. Ir a la bomba y lo podemos grabar para mostrárselo como cuánto sería el ahorro. Incluso más que el ahorro, podríamos proponer un día es buscar las bombas más baratas en sectores de la ciudad y decirles, mire, la más barata en el sector occidental de la ciudad es esta. Esa es una duda. Todas ya están vendiendo de 93 octanos. O hay unas y otras no. Hay mitos urbanos, pero realmente la gasolina de 93 octanos no es importada, se produce en Colombia, en Mamonal, y ya se está empezando a producir en Barranca Bermeja. Entonces, al final del ejercicio es la misma gasolina. Sí. O sea, entonces, pues, vemos bombas llenas con filas afuera para tanquear, pero en general, entonces ya sí, todas vienen por el mismo ducto, por decirlo así. Exactamente. El tema ahí es más el valor. Y encontramos en zonas de la ciudad, por ejemplo, diferencias hasta de casi 2.000 pesos por galón, que eso es mucha plata. Entonces podemos hablar eso, y otro ejercicio que podemos hacer, que por ley las estaciones de servicio, si uno lo solicita, se la tienen que hacer, es medir la cantidad exacta que te están entregando. Si ellos dicen que es un galón y uno le dice, por favor me presta la pimpina, que ellos tienen una pimpina que les tiene que certificar el Ministerio de Minas y Energía, no sé cómo se llama, te la tiene que sacar y te tiene que echar un galón físico, y vos verificar que con respecto a esa pimpina que está certificada del galón. Sí, porque uno, pues la verdad es que uno no, de pronto no mantiene el tiempo para hacerlo, pero... No, se confía pues. Exacto, uno confía. Pero que echan chuzo, Ojalá. Eso sí, donde quiera. Ojalá obliguen a tanquear en bombas nuevas. ¿Por qué? Porque una bomba nueva obviamente tiene sus tanques nuevos, no hay sedimentación, están mejor sellados. Y los equipos están mejor calibrados, obviamente. Exacto, hay bombas muy viejas en la ciudad, entonces uno ya encuentra que pueden haber porcentajes de agua en el combustible. Eso es perverso para el motor. Ya ha pasado, de hecho, que llegaban los clientes al taller y decía el carro prendió el check engine y era ligado a que había agua en el combustible. Entonces pilas con eso, que breguen a tanquear en bombas más nuevas. Total. También evitar cuando están tanqueando, cuando están repostando en la estación de servicio, pues que vean el camión depositando el combustible. Más bien vayan a tanquear, porque eso levanta los sedimentos que tiene el tanque, y pues esperar un tiempo a que la gravedad vuelva a ser nuevamente su ese tip es importantísimo. Pues uno muchas veces del afán o que está grave de combustible, pues para y tanquea. Pero obviamente eso es como si aquí estuviera una manguera moviéndome este vaso, ¿cierto? Entonces me está levantando lo que hay abajo, y eso está pasando y también puede entrar sedimentación al motor. Bueno, entonces para ir resumiendo, uno, importante conocer su vehículo, conocer qué características tiene y estudiar un poquitico. El manual de los carros es relativamente fácil de leer y entender un poquito lo que tiene, saber si es un carro aspirado, si es un carro turbo, todo el tema. También el que quiera echarle extra a su carro, no va a pasar nada. Simplemente si el carro no utiliza toda la capacidad de antidetonación o lo que quiera, tampoco está, pues no está haciendo ningún mal, simplemente está botando la plata. No, sí, total, porque no estás utilizando todo el performance todo el día, entonces pues claro. Es algo que digamos que hay que ser como un poquito racional. Claro. No vas a pues, sacar todo el día, y es como pensar ecológicamente y económicamente con el tema del acelerador y aprender a manejar su carro. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Carlos, por la invitación, por este lugar tan agradable. Key Groups es un lugar que va a crecer mucho, y sé que próximamente estaremos ya en la oficina propia, arriba, en el edificio, disfrutando y para adelante. Ya saben que pues, son bienvenidos a Key Group, son bienvenidos a Drivers. Pues, este material que ha colgado en redes sociales va para el canal de YouTube y va para las redes de Drivers y de Key Group Vehículos. Exactamente. Bueno, los esperamos en otro encuentro. Así es. Porfa, escríbanos, díganos de qué quieren. Preguntas, lo que quieran, súper bienvenidas, nos lo dejan en los comentarios y trataremos de hacer programas que sean del interés de todos, y creo que hay mucho tema por qué hablar.